Entonces vamos a empezar con este par de teoremas que decía que estaban pendientes del capítulo de probabilidades. El teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? El primer teorema, probabilidad total, nos dice que si nosotros tenemos un conjunto de eventos, que lo estamos denotando aquí, ¿están viendo el teorema? Está compartiendo bien la pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Tenemos estos sucesos que van del B sub 1 hasta B sub K, que forman una partición del espacio muestral. ¿Qué significa que sea una partición? Significa que los eventos que forman el espacio muestral, ¿ya? O sea, los eventos B1, B2 hasta B sub K, son parte del espacio muestral, son todos, cada uno de ellos son conjuntos disjuntos o eventos mutuamente excluyentes. Ya no hay elementos comunes. Y la unión de todos ellos da el espacio completo. ¿Ya? Eso es entonces una partición del espacio. Entonces, si nosotros tomamos un suceso A, un evento A cualquiera, en ese, la expresión para él, o sea, cómo podemos evaluar esa probabilidad, se toma en base a probabilidades condicionales. Recuerden que estas son probabilidades condicionales, las que estoy marcando aquí. Es la probabilidad de A dado B sub 1 por la probabilidad de B sub 1 más probabilidad de A dado B sub 2 por probabilidad de B sub 2, etc. ¿Bien? Podríamos nosotros graficar esto en un esquema así más o menos. Esto lo tenía preparado para el ejemplo que vamos a desarrollar, ¿ya? Pero si ustedes imaginan que este rectángulo es el espacio muestral completo, ¿ya? Nosotros podemos pensar en un evento A1, otro A2, A3 y A4, que son disjuntos entre ellos. Después vamos a ir viendo los ejemplos eh, que efectivamente son eventos disjuntos, ¿ya? O mutuamente excluyentes, y que la unión de todos ellos da todo el espacio, no hay otro más. ¿Ya? Hay que pensar que en partición es como repartir una torta, así, uno corta todos los pedazos de manera que se ocupe todo el espacio completo, digamos, toda la torta. Ya, entonces, si estamos pensando que este es el espacio muestral, esta es la partición que se tiene, y aquí hay otro evento, que aquí en este caso se llama D, por el ejemplo que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, para obtener, o sea, lo que significa el uso de la probabilidad total, es para ver que esta probabilidad del evento A se puede escribir como una suma de estas probabilidades, que son el producto de probabilidad condicional por la probabilidad de cada una de las partes que está en donde está partido el espacio muestral. ¿Ya? Eso es teorema de probabilidad total. Quizás la fórmula les parezca que es una cosa difícil o enredada, pero no. Vamos a ver en el ejemplo que no lo es. Y el otro teorema es el teorema de Bayes, que bien podríamos decir que es una consecuencia del anterior. ¿Mm? Tenemos de nuevo una partición del espacio y un evento A en el espacio muestral, pero la condición es que tiene que ser mayor que cero su probabilidad. Es un evento que se sabe que ocurrió. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de cualquiera de las partes, cualquiera de los que dividen el espacio muestral, dado el evento A, o sea, suponiendo que la ya ocurrió, se puede escribir de esta forma. ¿Ya? Si ustedes recuerdan bien, este producto que aparece en el numerador corresponde exactamente a la probabilidad de la intersección. ¿Ya? La probabilidad de la intersección entre dos eventos es la probabilidad de A dado la condición por la probabilidad del que está dado como condición. Y en el denominador lo que se tiene es el teorema de probabilidad total. ¿Ya? ¿Se fijan ustedes que es lo que está en el teorema anterior? La probabilidad total. Entonces, en el fondo, esto que es una probabilidad condicional, ustedes la pueden usar incluso olvidándose de esta fórmula,
usando la fórmula de probabilidad condicional que ya habíamos visto, que es en el numerador la intersección, la probabilidad de la intersección, y en el denominador la probabilidad de A. ¿Ya? Lo que está arriba corresponde a la probabilidad de la intersección entre A y B sub J, y esto es la probabilidad del evento A, tal como está dado en el teorema de probabilidad total. ¿Ya? Entonces aquí hay varios ejercicios, pero el que nos va a servir más va a ser este. ¿Por qué? Porque vamos a usar las dos cosas, el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. A ver, parece que está anotada la otra pregunta. Ah, sí, sí está anotada. Ya, tenemos que... ¿Alguna pregunta antes? Que con los ejemplos se va a aclarar un poquito más esto. Dice que en una fábrica se embalan en cajas galletas en 4 cadenas de montaje, ¿ya? Y esas están denotadas por A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. El 35% de la producción total se embala en la cadena A sub 1 y la siguiente, la sub 2, se embala el 20%, en la otra el 24% y el 21%. ¿Ya? Se embalan según esas cadenas de montaje respectivamente. Cuando veamos ejercicios de este tipo, hay que fijarse que para que estos eventos realmente estén provocando una partición del espacio muestral, la suma de las 4 probabilidades tiene que ser igual al total, igual al 100%, ¿ya? O 1 si estamos hablando en decimales. ¿Ya? Se fijan ustedes, aquí tenemos el 35%, sumamos más el 20, más el 24, más el 21, eso debiera darnos el 100%. Pero la suma de estos 4 tiene que dar 100. ¿Alguien preguntó algo? No escucho. Si alguien está preguntando algo, pregúnteme de nuevo. Bueno, entonces, de esto los datos indican que no se embalan correctamente un porcentaje pequeño de las cajas. O sea, de los que se embalan según A sub 1, el 1% están incorrectos. ¿Ya? Es como decir defectuoso o no defectuoso. El 1% serían defectuosos, de A sub 2 sería el 3%, de A sub 3 el 2,5% y de A sub 4 el 2%. Se fijan que estas otras porcentajes o probabilidades, están dadas en forma de probabilidades, no necesariamente tienen que ser 100%. En algún minuto a lo mejor podrían por casualidad nomás dar un 100%, pero no, los que sí tienen que dar son los que nosotros tenemos que identificar como los que provocan la partición en el espacio muestral. Bueno, hay dos preguntas. La primera, aquí debería decir pero no dice cuál es la probabilidad de que una caja elegida al azar de la producción total sea defectuosa. ¿Ya? Y la segunda pregunta dice, si se selecciona al azar una caja y resulta ser defectuosa, es decir, su embalaje es incorrecto, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la cadena de montaje A sub 3? ¿Ya? ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, vamos a ir identificando primero las probabilidades de cada uno de estos. A ver, ¿dónde lo tenemos anotado eso? Ya, podemos identificar los eventos que eran, a ver, pero yo había anotado aquí con el nombre de los eventos y todo eso, a ver, un minutito, vamos a ver si esto está o no está. No, no quedó ahí. ¿Dónde quedó?
Desapareció. A ver si fuera otro. Aquí está. Ya, estaba más arriba, no, se me había perdido. Ya, vamos a considerar entonces los 4 eventos que particionan el espacio. El evento A1 va a ser que la caja proviene de la cadena de montaje A1. A2 lo mismo, A3 y A4. Y el D, que la caja es defectuosa. Entonces vamos identificando las probabilidades de cada uno de estos eventos. ¿Ya? La probabilidad de A1 dijimos que era 0,35. ¿Por qué? Porque el 35% provienen de A1, el 20% de A2, el 24% de A3 y el 21% de A4. ¿Ya? Las otras probabilidades que están dadas en el ejemplo dicen que para los del A1 se tiene un porcentaje de defectuosos que es del 1%. ¿Ya? Los datos indican, dice que no se embalan correctamente un porcentaje pequeño de las cajas. El 1% de A1, el 3% de A2, cada una de estas representa entonces una probabilidad condicional. ¿Ya? Por ejemplo, este 1% que nos dice que la probabilidad de que una caja resulte defectuosa, dado que viene de A1, eso es a 0,01. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos que escribirla. La probabilidad de defectuoso, lo hemos anotado como D, dado A1 es 0,01. Después, la probabilidad de D dado A2 es 0,02. Y así hasta la sub4. ¿Ya? Entonces, el teorema de probabilidad total, que nos dice que es para obtener la probabilidad de D, lo que queremos nosotros, del evento que está asociado a los otros, ¿ya? Estamos pensando que esto es D y que tiene intersecciones con los 4 eventos que particionan el espacio, ¿ya? Para obtener la probabilidad de D, la fórmula es, decíamos, sumatoria de D dado a su 1 por la probabilidad de A su 1, más, etc. Vamos reemplazando todo esto, ¿ya? Esta probabilidad por esta, más la del segundo por el segundo, más la de tercero por tercero, más la de cuarto por el cuarto. Y eso nos da 0,0177. ¿Ya? Esa sería la probabilidad de que al elegir una caja al azar, esta resulte mal embalada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, antes de ver la pregunta B, yo les pediría que ustedes hicieran este dibujito, ¿ya? Y que vamos escribiendo las probabilidades correspondientes en cada sector de este diagrama. ¿Ya? Yo no puedo escribir acá encima, sí, pero ustedes van a poder hacerlo. Ya. La probabilidad de A1 dijimos que era 0,35. Entonces, aquí ustedes deberán poner por aquí abajito 0,35. A lo mejor yo puedo escribirlo por aquí, más acá. Después teníamos el otro que era la probabilidad de A2. ¿Cuánto dijimos que era? 0,24. 0,24. La probabilidad de A3. 0,21. No, pues el A2 es 0,20. Ah, sí, 0,20. 0,24. Ah, ya. Y el A4 es 0,21. Ya. Ya, ustedes si lo pueden poner aquí más cerquita, sería mejor. ¿Ya? Yo no lo puedo poner porque como es un dibujo pegado, aquí no se puede. Ya, entonces. Profesora, ¿en qué parte dice usted que hay que escribir?
escribirlo aquí, por ejemplo aquí, para Abajo. saber claro, debajo del Ya. gráfico. Ya, Ya. gracias. ¿Por qué? Porque quiero que veamos después cuánto correspondería aquí. Cuando nosotros hacemos este producto de la probabilidad de D dado a su 1 por probabilidad de A su 1, ¿ya? Lo que estamos haciendo es calcular la probabilidad de la intersección de D con A su 1. Es decir, este sector. D, que es el óvalo que está acá, intersectado con A su 1, que es este rectángulo, el primero, eso entonces sería el producto de 0,01 por 0,35. ¿Ya? ¿Y eso es igual a cuánto? A 0,0035. ¿Sí? Ya. Eso, por favor, anótenlo aquí, en ese sector. ¿Ya? Después, en este sector, ¿qué es lo que va a ir? El producto de la probabilidad de A de D dado a sub 2 por la probabilidad de sub 2. O sea, el producto de 0,02 por 0,20. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da eso? Menos 0,18. No. ¿No? El segundo sumando que hay aquí. Ah, 0,004. 0,004 Sí, o 0,004. 0,04. Ya. El 4 va en el tercer dígito. Ya, a ver, lo voy a poner por aquí para que no se me... Aquí lo voy a poner. Porque como son los sumandos de este, entonces lo vamos a ir escribiendo aquí. Ya, el primero era 0,0035. Después teníamos... ¿Dónde está el más aquí? Ya. 0,04. Voy a poner 40 para que me quede más cómodo para sumar. No, me falta otro 0 aquí. Ahí. Más el siguiente, 0,025 por 0,24. ¿Cuánto da eso? 0,0060, ¿sí? Sí. Más 0,21 por 0,2 me da 0,0042. Sí. Ya. La suma de todo esto es lo que nos da 0,0177. Ya pueden verificarlo ustedes. Entonces, les pido que aquí dentro de este dibujito, ustedes pongan esas cantidades que hemos calculado. Aquí iría el 0,035, aquí va el 0,0040, acá va el 0,0060 y acá 0,0042. ¿Ya? Exacto. Entonces, como en cada uno de estos sectores, ¿ya? La probabilidad de A sub 1 completa es igual a 0,35, entonces lo que le falta aquí al 0,0035 es lo que vamos a poner en este sector aquí afuera. La resta. 0,3435. ¿Ya? Vayan haciéndolo, calcúlenlo y le ponen los valores que yo les estoy pidiendo. ¿Ya?
Ya. Entonces tenemos allí, vayan diciéndome qué probabilidades ustedes tienen en los sectores que faltan. 0,3465 Ya, en el A1. ya, 0,196 en la 2. ya. 0,234 en el A3 y 0,2058 en el A4. $1.96. El otro era 0,234 y 0,2058. algo no está bien aquí, algo no lo hice bien, parece. Ah, ya está bien, está bien. 0063. Ya, y el último era 0,2058. ya. Esas probabilidades que ustedes me han dado corresponden entonces a la probabilidad de... ¿Qué es lo que correspondería aquí en este sector? ¿El rectángulo es usted? O sea, ¿qué significaría esa probabilidad de 0,3461? Significaría que está en A sub 1 y no pertenece a D. ¿Se fijan? O sea, son los elementos que salen por o sea, tienen ¿cómo era eso? La línea de producción de A sub 1, pero que no son defectuosos. El otro, el 0,196, son los que corresponden a la línea de montaje, a la cadena de montaje A sub 2 y que no son defectuosos. El otro, el 0,234, que serían la línea de producción, la línea de montaje A sub 3, no defectuoso, y lo mismo para el cuarto. ¿Ya? Ahora podríamos nosotros preguntarnos cuál es la probabilidad de que una caja seleccionada al azar no sea defectuosa. ¿Cuál sería la respuesta? Nosotros ya hemos calculado la probabilidad de que al elegir una caja cualquiera, esta sea defectuosa. ¿Ya? Es el resultado que tenemos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que no sería defectuosa? Estoy esperando la respuesta. Ley de complemento. La probabilidad de defectuoso es eso, la probabilidad de no defectuoso es 1 menos esa cantidad. ¿De acuerdo? Probabilidad de no defectuoso. Sería igual entonces a 1 menos 0.177, 0.177. Y eso nos da igual a 0,9823, ¿sí? Ya. Las otras probabilidades que ustedes dieron eran probabilidad de que sea de A sub 1 y no defectuoso. Vamos a ponerlas así, de esa forma. Como no puedo hacer la intersección aquí, vamos a poner A sub 1 y no defectuoso. No D nomás la vamos a poner. La primera era 0,3461, ¿sí? Y pueden ustedes completar las demás.
probabilidad de A sub 2 y no defectuoso, sería igual a, ¿ustedes tienen esos resultados? 190,960. Ahí podemos sacar todos esos resultados. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a la segunda pregunta del problema, que decía... Ah, no, será la pregunta A. Acá estaba la B. Si se le selecciona al azar una caja y resulta ser defectuosa, o sea, su embalaje es incorrecto, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la cadena de montaje A sub 3? O sea, aquí tenemos que calcular una probabilidad condicional, ¿ya? De que si la caja resultó ser defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que venga de A sub 3? Es una probabilidad condicional. Díganme ustedes qué es lo que tengo que poner aquí. Ya. Se pregunta entonces, sabiendo que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que venga de A sub 3? ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué tengo que poner? A sub 3. Y lo que se sabe, que la condición, es que resultó ser defectuosa. ¿Ya? Si ustedes miran eso, ¿cómo? 0,060 partido por 0,24. Sería... La defectuosa es 0,060 y el D completo es 0,0177. ¿Debe ser eso? En el denominador sabemos que va a ser 0,0177. Sí. ¿Ya? Y el defectuoso es 0,0060 a 3. Claro. La intersección es esta, ¿cierto? 0,0060 y el denominador 0,0177. dividido por 0,0177. Y si ustedes también lo que estamos calculando aquí, que no tenemos mayor problema, porque conocemos la fórmula de probabilidad condicional y ya teníamos las intersecciones, ya es en el fondo lo que decía el teorema de Bayes. La probabilidad de alguna de las partes dado que el evento D ha ocurrido. ¿Ya? No sé cuánto da esa división. 3389, 3340 podría ser. Perdón, 90. Si lo ponemos con 4 decimales, 3390. Ya. Ese tipo de diagrama que hicimos aquí puede ser bastante útil cuando queremos trabajar con teorema de Bayes, ¿ya? En donde hacemos la partición, ponemos ahí las probabilidades y el evento que está asociado con ello. Pero no es la única forma, hay también otra forma de hacerlo, que es utilizando los diagramas de árbol, que alguna vez en estos días ustedes me preguntaban, ¿ya? Que sería... aquí está con otros números, esto no debería haberlos borrado, pero bueno, no importa, era del otro ejemplo. Pero un tipo de diagrama de esta forma, ¿ya? A ver si puedo hacer algo aquí.
Por ejemplo, aquí vamos a... Ya, aquí, por ejemplo, tendríamos, para este ejemplo, hay serían cuatro líneas que tendríamos que dictar, ¿cierto? Que trazar. Porque uno va a corresponder a la 1, otro a la 2, otro a la 3 y otro a la 4. En cada uno de estos vamos a tener... Profesora, no se ve. ¿No? Ya, no importa, porque nos vamos a enredar ahí con eso. No. En el diagrama, entonces, en el diagrama de árbol, lo que vamos haciendo es, a partir de un punto, vemos las 4 posibilidades. La caja pudo haber venido de A1, de A2, de A3, de A4. ¿Ya? 4 ramitas. ¿Ya? Ahora, en las líneas uno puede ir poniendo las probabilidades. ¿Ya? Las probabilidades correspondientes. Y después, una vez que tenemos hecho ese diagrama de esas ramas, con los eventos A1, A2, A3, A4, a partir de cada uno de los puntos tenemos 2 posibilidades, que sea defectuoso o no defectuoso. Para cada uno, defectuoso, no defectuoso. Entonces vamos completando los valores ahí con cada uno de las probabilidades correspondientes. ¿Ya? Y por ejemplo, después uno mira los finales de rama. A ver si puedo completar esto. No soy buena para esto, yo definitivamente. Ahí. Entonces después, por ejemplo, aquí supongamos que ponemos A1, A2, A3 y A4. Entonces después acá vamos a dibujar 2 ramitas. Una No se para... ve, profesora. ¿Y por qué no? Si estoy compartiendo. Ya no sé lo que está pasando. Podría dejar de compartir y luego compartir otra vez. No, yo creo que igual mejor que lo hagan ustedes, porque esto está más difícil de hacer que lo que yo pensaba. Pero más de alguna persona usó diagrama de árbol en alguna de las preguntas de la prueba. A ver. Mire, algo así. ¿Ya? Pero yo no voy a escribir, pero ustedes pueden escribir. Ahora sí están viendo, ¿verdad? Sí, se ve ahora. Sí, ahora sí. Ya, entonces, en este punto, ¿qué es lo que pondrían? A1, aquí, A2, A3 y A4. Acá, ¿qué van a poner? Defectuoso, una D y un no D. D, no D. D, no D y D, no D. ¿Ya? Y aquí en las ramas, por aquí, van poniendo las probabilidades. Por ejemplo, aquí, si pusieron, aquí ponen a 1, la probabilidad era 0,35. Y aquí, ¿qué es lo que van a poner? Defectuoso. 0.01 era. Ya no, los perdí los valores. En la primera era 0.01. Los defectuosos del primer grupo, sí, 0.01. Después eran, si aquí era 0.01, es decir, el 1%, los no defectuosos serían el 99%. Entonces acá ponen 0.99. Profesora, ¿y ¿Sí? dónde está el problema para leerlo? Porque yo por lo menos estoy súper perdida en la explicación.
Ya. Está... Si usted tiene su pizarra o algo para irla siguiendo de mejor manera. Bueno, por eso subí el PowerPoint al aula virtual. Ujú. Ahí está el problema, ¿lo ven? Tienen que decirme si no pasa. El número 1. El 3. El problema, en una fábrica se embalan el que estamos haciendo, el de las cajas de galletas. Sí, que estábamos haciendo. Ya ese es el problema. Y ese diagrama del árbol que está también mostrando, ¿no es posible que lo haga en su pizarra? No, en este minuto no tengo pizarra. Ah, ya. Puedo hacerlo en una... No, pero era por si la tenía para ir entendiendo un poco mejor, profesora. Si no la tiene, está bien. Ya. A ver, voy a intentar hacerlo acá. Bueno, el problema lo tratamos de resolver haciendo el diagrama original que yo les mostré primero y luego el del diagrama de árbol. Lo que quiero que vean es cómo podemos nosotros ahora... Salió súper borrosa. No sirve esto. No, bueno, usando las fórmulas nomás es eso. La pregunta B, que en el fondo es una pregunta de probabilidad condicional, la podemos hacer directamente usando solamente la fórmula de probabilidad condicional, pero también correspondería a lo que es el teorema de Bayes, que es esta expresión. ¿Ya? De cualquiera de las dos formas vamos a llegar al mismo resultado. No se ve, profesora. Oh, pero ¿cómo no se ve si estoy todo el rato proyectando lo mismo? ¡Qué horror! Ahí sí. Bien. En la guía 2, los ejercicios que quedaron al final, los que yo no puse en la pauta, eran referidos a ya sea a teorema de Bayes o teorema de probabilidad total, o los dos. ¿Bien? Bien. Con eso nosotros completamos la parte de probabilidades. Entonces ahora pasamos a lo que es variable aleatoria. ¿Qué es lo que es una variable aleatoria? Es un valor numérico determinado por el resultado de un experimento. También podríamos decir que es una función que toma cada elemento del espacio muestral y le asocia un número real. ¿Mm? El ejemplo que tenemos aquí, uno que ya hemos hecho varias veces, un experimento aleatorio en que se lanza 3 veces una moneda. ¿Ya? Y la variable aleatoria, que la vamos a considerar, que la vamos a anotar como X, va a representar el número de caras. Digamos que vamos a designar por C la cara y por S el sello. ¿Ya? El espacio muestral, que ya lo hemos escrito otras veces, tiene 8 elementos. ¿Ya? 3 veces caras, 2 veces caras y un sello en distinto orden, una cara y 2 sellos también en distinto orden, y los 3 sellos. Entonces, los valores posibles para X, ¿ya? Recuerden que dijimos que es lo que representa la X, el número de caras. ¿Ya?
Entonces, al lanzar 3 veces la moneda, ¿qué puede pasar? Que aparezcan 0 caras, o 1 cara, 2 caras, o 3 caras. ¿Bien? Nosotros hemos visto, cuando vimos este espacio muestral, este experimento aleatorio, si una moneda normal, la probabilidad de cada uno de estos resultados es 1/8, ¿cierto? Es un espacio equiprobable. ¿Eh? Todos los eventos tienen la misma probabilidad, y como son 8, y la suma tiene que ser 1, por lo tanto la probabilidad de cada uno de esos eventos simples es 1/8. Lo que se trata ahora es de ver cuál es la probabilidad de que haya 0 caras, o 1 cara, 2 caras, o 3 caras. ¿Eh? La probabilidad de que X sea 0, ¿en qué caso tenemos 0 caras? El único resultado en donde aparecen 0 caras es este, ¿cierto? Un Los 3, octavo. 6. Entonces esa probabilidad es 1/8. La probabilidad de que haya una cara, tenemos este caso, este y este. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad va a ser 3/8. Cuando tenemos el X igual 2 caras, tenemos también 3 resultados posibles, por lo tanto, la probabilidad de ese evento es 3/8, la probabilidad de obtener 2 caras de ese resultado. Y la probabilidad de 3 caras va a ser también 1/8. ¿Ya? Cuando hacemos eso, cuando estamos evaluando cada una de esas probabilidades y dando para cada X, para cada valor de X, asociarle su probabilidad, lo que estamos haciendo es una distribución de probabilidad. ¿Ya? Es la enumeración de todos los resultados de un experimento junto con las probabilidades asociadas. Por lo tanto, para este ejemplo, tenemos aquí el número de caras, salió muy chiquitito esto, 0, 1, 2 y 3, y las probabilidades 1/8, 3/8, 3/8 y 1/8. ¿Mm? Esta suma de probabilidades nosotros sabemos ya que siempre tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Cada uno de los valores no puede ser negativo. Esa era una condición para que sea realmente una probabilidad. Bueno, esto repetimos lo mismo. Siempre deben ser resultados entre 0 y 1, y la suma de todos los resultados que son mutuamente excluyentes es 1. Nosotros tenemos que distinguir ahora entre variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. ¿Recuerdan cuando hablábamos al principio, cuando empezamos a decir qué tipos de datos nosotros podíamos tener? Había discretos y continuos. Lo mismo estamos repitiendo aquí, pero ahora pensando en variables aleatorias. Solo la variable aleatoria discreta solo puede tomar resultados diferentes, que son resultados de la cuenta de alguna característica de interés. ¿Ya? Para cuando veíamos los tipos de variables, tipos de datos con los que íbamos a trabajar, nosotros comentábamos que cuando se trata de discreta es bueno asociarlo con contar algo, y cuando es continua es medir algo. ¿Ya? Porque la variable aleatoria continua puede tomar un número infinito de valores, o podemos decir que toma cualquier valor dentro de un intervalo razonable. ¿Ya? Entonces son variables aleatorias discretas y variable aleatoria continua. Aparte de conocer lo que es la distribución de probabilidad, que siempre lo vamos a poner para el caso discreto, van a ser el número, el conjunto de los valores que puede tomar la variable X y sus probabilidades. Hay dos características que vamos a ver para las variables aleatorias, que son la esperanza y la varianza. La esperanza, o media, o esperanza matemática se dice también, o valor esperado, ¿ya? Es el promedio a la larga del valor de la variable aleatoria. Indica la ubicación central de los datos, ¿ya? Y es una especie de promedio ponderado. O sea, para obtener el valor de la esperanza, que se designa por la letra griega mu, la esperanza de X es la sumatoria de los productos. Se toman cada valor de X por la probabilidad asociada. Y ese mu representa la media o esperanza o valor valor esperado de X, y P de X es la probabilidad de los distintos resultados de X. ¿Ya?
Ahora, esta esperanza, o tal como la media, no, como la media cuando calculábamos en el caso descriptivo, cuando teníamos un conjunto de datos y calculábamos la media no necesariamente era uno de los valores que tenían los datos, no correspondía exactamente con un dato, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos tener por ejemplo, el 1, el 3 y el 4, por ejemplo, son 8. Dividido por 3 no es ninguno de los resultados que estaban, ninguno de los datos que estaban, ¿ya? Lo mismo pasa acá. La esperanza o valor esperado, ¿ya? Por el hecho de ser un promedio, no tiene por qué ser necesariamente alguno de los valores de la variable aleatoria. Aquí tenemos la forma de calcularlo, de manera que si nosotros queremos buscar para el ejemplo que teníamos la esperanza o el valor esperado de x, recuerden que x es el número de caras. Para el ejemplo que pusimos, la variable era número de caras. Si queremos nosotros obtener la esperanza de x, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Según esa fórmula, multiplicar cada valor del x, que serían estos, el 0, 1, 2 y 3, por su correspondiente probabilidad. Si ustedes hacen esa multiplicación y la suman, ¿qué es lo que les da? Hagan el cálculo, por favor. Ya lo voy a ir haciendo aquí. Y vamos a poner acá los valores de las probabilidades. Fracciones. Cuando alguien tenga el resultado, me lo da, por favor. Tenemos los resultados de cada uno de estos productos y hacemos la suma. ¿Y qué es lo que obtenemos? Hoy la profesora da 1,5. 1,5. ¿Ya? Yo eso es lo que quería que vieran. Ese resultado no es ninguno de estos. ¿Ya? No significa que va a caer una cara y media. ¿Ya? Eso no tendría sentido, ¿cierto? Entonces, ese valor representa lo que se espera que ocurriría si uno va tomando, supongan ustedes que toman una moneda, la lanzan 3 veces, ya, pongamos que tuvieron 2 caras, lo siguen haciendo, una cara, otra vez, una cara, 0 cara, etc. Y hacen esto una gran cantidad de veces. En promedio, se espera que el resultado va a ser 1,5. ¿Ya? O sea, si uno tuviera que apostar, podría apostar al 1 o al 2. ¿Ya? No le conviene apostar al 3 o al 0, porque lo que se espera que en promedio ocurra, que va a ser un número entre 1 y 2. ¿Ya? Entonces, la esperanza o valor esperado de x es un número que representa como el promedio ponderado, podría decirse también. Se obtiene según esta fórmula, y lo importante es que no tiene que ser necesariamente algunos de los valores que ya se han obtenido. ¿Ya? Bueno, cuando veamos más ejemplos vamos a ir viendo ahí el significado o la interpretación que se le da a la media. Decía yo que hay 2 características, una la esperanza y la otra es la varianza. La varianza de una variable aleatoria mide la variabilidad o la dispersión de una distribución. ¿Ya? Se denota por la letra griega sigma cuadrado. Y la desviación estándar, que es sigma, se obtiene tomando, tal como lo veíamos antes,
como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Se recuerdan ustedes que la varianza y la desviación estándar, cuando hablábamos en estadística descriptiva, los denotábamos por S cuadrado y por S, ¿cierto? Ahora estamos usando sigma cuadrado y sigma. La diferencia está en que aquí nosotros estamos hablando en general, como de una totalidad, de una población. ¿Sí? Cuando estábamos en estadística descriptiva siempre nos referíamos a una muestra. ¿Cómo calcular la varianza? Una vez obtenida la media, que es este mu, se toma cada valor, se le resta la media, se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad correspondiente. Eso en el caso discreto. ¿Ya? En el caso continuo, que no lo vamos a ver en detalle, se cambia la sumatoria por integral. ¿Ya? Y la función es una función continua. Bien. Pasaríamos a ver ahora algunas distribuciones que son específicas, que tienen nombre. En el fondo se han agrupado series de experimentos aleatorios que tienen características similares, ¿ya? Y tienen nombre. En cuanto a las distribuciones discretas, hay varias, pero nosotros solo vamos a ver una, que es la distribución binomial. Existen la distribución geométrica, hipergeométrica, Poisson. Y en las continuas, la única que vamos a ver es la distribución normal, que la veríamos en la clase siguiente. Les voy a pedir primero que calculen la varianza para este mismo ejemplo. ¿Ya? Nosotros ya calculamos la media, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Tomar cada valor de x, restar la media, elevar al cuadrado y multiplicarla por la probabilidad. ¿Ya? Lo hacen ustedes en un intermedio que vamos a hacer de a lo más 10 minutos, 15 minutos. Y enseguida vamos a hablar de las distribuciones, la distribución binomial. ¿Ya? Y también vamos a aprovechar de ver algunos ejercicios de lo que ya hemos visto, de teorema de Bayes y teorema de probabilidad total y de variables aleatorias, esperanza, varianza. ¿Ya? Entonces, interrumpimos un ratito y nos vemos en 15 minutos.